Y yo creo que valdría la pena como enfatizar un poco más la parte de la levodopa. Creo que yo no había escuchado. ¿Tú habías escuchado lo de la levodopa? Pues no, así que la satanizaran, la verdad es que no. No, eso también es nuevo para mí. ¿Qué es lo que dicen? Y hablemos un poquito más de ese medicamento. O sea, ¿por qué no nos deja ciegos? Sí. Y por qué sí es un medicamento seguro y pues, Sí, claro. sobre todo. Sí, no sé de dónde sale este rumor. Yo creo que también, las mismas personas con alguna condición como Parkinson también generan a veces sus mismos grupos, ¿no? De que se juntan y hacen sus grupos de Parkinson. Sí, bueno, y ahí florecen. Sí, sí, ahí hay pues rumores, ¿no? De la levodopa. Es un medicamento que sí es especial por el tipo de absorción que requiere. Sí, es un medicamento que lo tomamos vía oral y requerimos que se absorba de forma correcta en el intestino para que ya procesado ahí pueda ir atravesar barrera hematoencefálica y llegar a los núcleos dopaminérgicos. Entonces lo que hace a final de cuentas es intentar sustituir esta ausencia de la dopamina, ¿no? Y esto nos ayuda de forma general. Sin embargo, como comenté, la dopamina no solamente está en el cerebro, ¿sí? Tenemos otros órganos que tiene dopamina y desgraciadamente la levodopa no es un medicamento selectivo del cerebro, ¿sale? También va a otras regiones. Entonces la levodopa, si no sabemos ajustar bien la dosis y si no le explicamos al paciente cómo tomarla, podemos tener efectos adversos. De las cosas más comunes es cuestión gastrointestinal. Puede tener mucha náusea, el paciente puede tener diarrea, distensión abdominal y no suele ser tolerada con dosis altas al inicio. Por eso tenemos que irla como que graduando exactamente. Y a veces erróneamente se empiezan con dosis muy altas de levodopa y quizá también eso pudiera ser parte de los rumores, ¿no? De que la levodopa es malísima, de que me la tomé y me hizo sentir fatal. Entonces yo creo que quizá, bueno, ahorita como que retomando eso pudiera ser como de las causas, porque sí es un medicamento especial, ¿no? El paciente debe, para poderlo tomar y que se absorba de forma correcta, debe estar en ayuno. Debemos de eliminar en alimentación algunos alimentos con proteínas muy grandes, leche, carbohidratos, carnes rojas, porque compite mucho con proteínas grandes la levodopa. Entonces si tenemos esta alimentación, se pega la levodopa a la proteína y ya no se absorbe. Y también en México, que tenemos mucha prevalencia de Helicobacter pylori, el tener el Helicobacter pylori también nos hace que no se absorba bien la levodopa, que nos pueda generar más efectos adversos. Entonces sí es un medicamento complejo y por eso debemos de individualizarlo. No todos los pacientes van a requerir la misma dosis de levodopa. Y también tenemos otros medicamentos que nos ayudan a potenciar la dosis, bueno, no la dosis, sino el efecto de la levodopa, y que nos ayudan como por otras vías a poder tener la dopamina en niveles más adecuados y a mejorar los síntomas motores y no motores, que son los parches que comentaba. Hay también otros medicamentos vía oral, la bomba. Entonces son otros medicamentos antagonistas dopaminérgicos que nos ayudan a mediar, ¿no? No solamente la dopamina está en la batalla, la dopamina de la levodopa está en el resto de fármacos, pero sí es un medicamento complejo. Y eso es algo que a veces se nos olvida mencionar, ¿no? Es como, te vas a tomar este medicamento, sí. Ok, pero ¿en qué momento? ¿A qué hora? ¿Qué sí que puedo comer? ¿Qué no puedo comer? Sí. Y bueno, eso explica muchas cosas, ¿no? Porque si algo sabemos es que muchas veces el paciente, pues, como de, ay, bueno, ya cómete eso, papá, ¿no? Sí. Déjalo, ¿no? No ponen la atención. No sigue la instrucción. Sí. Exacto, y no saben pues las consecuencias que eso puede llegar a tener. Sí, o sea, sí hay que explicarles bien, porque tampoco es que van a tener una dieta totalmente restrictiva, no les vamos a quitar todo lo que les gusta, pero sí decir qué alimentos están, pues no prohibidos, pero sí limitarlos lo más posible y cuáles son los que vamos a tener que consumir más para que esta buena alimentación también nos ayude a un buen efecto del medicamento, porque sí, la absorción del fármaco es de las cosas también que después, al no ver que el paciente tiene respuesta y no vemos esa cosa sencilla, podemos decir ya es refractario a la levodopa, por ejemplo, ¿no? Y antes de investigar por qué es refractario, igual es un Helicobacter pylori que no se ha tratado, es una hernia hiatal, es porque el paciente tiene síndrome de mala absorción por X cosas, o sea, son un montón de factores que puede hacer que lo cataloguemos como refractario a la levodopa. Entonces sí es como que un paciente muy complejo, o sea, el paciente de Parkinson es un paciente demasiado complejo y a veces solo vemos como el temblor, ¿no?
Entonces, eso, ¿no? También ese otro mensaje, ¿no? Es más que el temblor, el Parkinson. Sí, animar a la gente que cuando acuda a estos tratamientos, pues hable de todo lo que padece, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, si yo tengo gastritis, ¿no? Pues, ¿qué tiene que ver con el Parkinson? Y no lo dice. Sí, también nosotros como neurólogos lo tenemos que preguntar, porque no es la culpa del paciente no decirlo, es también el qué tenemos que evaluar nosotros en la consulta. Son consultas extensas. Las consultas de primera vez de Parkinson sí son consultas que a veces te puede llevar hasta 2 horas. A veces es complicado que una consulta de primera vez tengas el tiempo de 2 horas, pero es lo que se requiere, ¿no? Tenemos también escalas específicas para cuestiones motoras y no motoras, que incluso es una lista de unas 4 o 5 hojas que tenemos que ir preguntando, ¿no? A veces por practicidad no lo hacemos, deberíamos de, pero sí está esta asociación que es la MDS, que es la Asociación de Movimientos Anormales, y tenemos nuestra escala que es la UPDRS, ¿ok? Esta UPDRS es la que nos rige para ver cómo está el paciente con lo motor y lo no motor. Entonces sí tenemos como una forma de evaluarlo de forma cuantitativa, pero a veces no es tan funcional, a veces se usa más como para protocolos, pero en la consulta sí nos ayuda, al menos en la primera consulta, para ver qué cosas motoras y no motoras tiene el paciente, y así no se nos olvida qué preguntar. Estreñimiento, estado de ánimo, vida cotidiana, sueño, todas las cosas, ¿no? Que a veces si no tenemos la lista se nos puede llegar a olvidar.